cuiden la tierra, mujeres que nutren las plantas, niños que escuchan atento a la voz de su abuelo, niños que escuchan atento a la historia de su abuelo. Y ahí apareces tú con tu ser luminoso. Llegamos a nuestra primera granja, situada en Salamanca. Pavel y Maya se encargan de ella. Constituye una pequeña empresa productora de hortalizas que distribuye mediante cestas de pedidos y en mercados de manera local y directamente al consumidor. Cuentan con sello ecológico y aplican los principios de la permacultura en su trabajo. Aquí comemos muy rico. Es una gran satisfacción poder hacer unas buenas ensaladas. Todo lo que producimos aquí, o casi todo, está destinado para ensaladas. Estamos en Almenara de Tormes, provincia de Salamanca. Estamos muy cerquita del río, es un suelo de aluvión, es arenoso, franco arenoso. Aquí en esta zona tenemos una pluviometría de unos 340 litros por metro cuadrado al año, lo cual ya entra dentro de desértico. Estamos en unos 750 metros de altitud aproximadamente. Estamos bastante alto y la diferencia térmica entre el día y de la noche es bastante fuerte. Podando mucho, metiendo mucha materia orgánica, paja sobre todo, y microbiología. O se mete algunos productos a la lombricompostera, o directamente se está volcando en el suelo para hacer el compost directamente en el suelo, en los pasillos. Luego ese abono, pues cuando ya está hecho, o lo incorporamos al bancal o incluso una parte lo dejamos en el pasillo, porque muchas veces las raíces están accediendo al pasillo y ya se están alimentando así. Cuidado con las subvenciones que te obligan a hacer cosas que no quieres y que te comprometen a cosas que no quieres hacer. Además, si se estudian bien, como la de incorporación de joven agricultor, te das cuenta que la condición de agricultor activo te obliga a tener un 50% de los ingresos en el sector primario. La agricultura tiene unos ingresos muy bajos, hemos intentado hacer otro tipo de actividad y es inviable económicamente y a nivel por obligaciones fiscales y contables. Generar biotopos. Si tienes un montón de piedras en algún sitio, se van a meter culebras, se van a meter erizos o posiblemente se meta un zorro. Si tienes un invernadero y está todo cerrado, no van a entrar bien los bichos. Tendrán que entrar los pájaros, tendrá que entrar el zorro a coger unos topillos. Esas aperturas, esa movilidad, o generar una charca, generar zonas donde no se toca, montones de tierra, por ejemplo, montones de paja. La charca, pues viene los murciélagos y los aviones y las golondrinas vienen a beber, pues necesitan una charca alargada para poder beber en vuelo, dejando un poco algunos sitios un poco salvajes. Si tienes una planta como el tomate
y una de sus características es que un gran demandante de nitrógeno. Donde preveas que vas a poner el tomate el próximo año, pues entonces en el año presente tendrás que poner alguna planta que sea nitrogenadora. Unos guisantes, unas habas, o si te da por los altramuces, o a lo mejor necesitas que desinfecte un poco el suelo, ¿vale? Que genere alguna sustancia en sus raíces que repele alguna plaga de la próxima planta. Sería bueno también tener ajo allí donde vas a poner tomate posteriormente. O cebollas con tomates, está bien. Aquí el desierto, yo lo llamo el desierto joven. No es un desierto maduro como el Sáhara, pero estamos adquiriendo las características de ese desierto. Tenemos ya por debajo de los 400 litros año por metro cuadrado. Tenemos unas diferencias térmicas entre el día y la noche bastante fuertes. Tenemos una radiación solar cada vez peor, es mucho más fuerte. La agricultura en extensivo sigue quitando muchos árboles, cada vez hay muchos más incendios. Entonces es necesario plantas que sean resistentes a incendios, a sequía y con un nivel de insolación fuerte. Por ejemplo, la alcachofa de Jerusalén, que llaman el topinambo. Esa sería muy interesante. Tendrías unos hidratos de carbono de un nivel nutricional muy bueno, que además ayuda para la diabetes. Ajo es el mejor de los superalimentos. El puerro es una de las plantas estrellas, sobre todo aquí para el invierno. Los romanos ya hicieron homenaje al puerro, porque una de las pocas que resisten muy bien al invierno en los huertos. Bueno, plagas como tal no tengo. Tengo una actividad muy fuerte de algunos animales. El topillo es el que más daño provoca aquí en nuestro huerto. Lo que mejor hemos visto es un tipo de embudo metálico, más o menos una cosita así, que lleva aquí la entrada y una clapeta. Entonces permite entrar el topillo y luego cuando quiere salir ya está cerrado. Simplemente lo enterramos cuando vemos que hay una actividad reciente, dejamos una marca de donde está la trampa y la cambiamos todos los días. Eso nos ha facilitado hacer un control muy bueno, porque el topillo utiliza la galería del topo. El topo es el que va haciendo los túneles y el topillo luego va detrás, que además el topo se nos come las lombrices, y el topillo luego se va comiendo las raíces u otras plantas. La permacultura es una filosofía, que nadie coja las cosas al dedillo. No se puede ir con todas las normas a pies juntillas sin ponerlo en entredicho. Yo considero la permacultura como una metodología que nos acerca hacia esa utopía que deseamos. Pero es necesario tener un pie en lo convencional, en la vida convencional, y otro pie en esa utopía que buscamos. La permacultura enseña muchas herramientas interesantes que son aplicables en cierta medida según las condiciones que tengas en tu sitio, en tu lugar. Por norma general es un error fiarse de
muchísimo capital, muchísimo esfuerzo y muchísimas ilusiones en algo que no conocemos empíricamente, porque posiblemente ese escrito de permacultura sea muy bueno en una zona subtropical y en una zona semidesértica pues no chuta. La conservación es uno de los grandes problemas. Perdemos aproximadamente el 40% de la producción simplemente por el hecho de la falta de conservación. El producto fresco debe estar en el mercado al día siguiente y 2 días más, para una producción de verano, 2 días más y el producto muchas veces no va a estar en condiciones para ser comercializado. Hay gente que requiere la congelación, lo cual consume muchísima electricidad y yo no tiro por ello. Hay gente que tira por la liofilización, pero me considero que es una nueva tecnología que pues, requiere unos aparatos que no son fáciles de arreglar, reparar, de controlar por ti mismo. La deshidratación aquí, está en un sitio que simplemente el aire te está deshidratando, pues ya está. Puedo deshidratar a coste cero de energía, simplemente por las condiciones del lugar. Pero claro, si estuviese en la Antártida, pues iría por la congelación, evidentemente. Pues depende de las condiciones del lugar. Dar una continuidad a los cultivos, pasar del de primavera-verano al de otoño-invierno, el año pasado ha sido un reto muy grande. Nosotros hemos comido todo el año de lo del huerto, pero a la hora de tener suficiente producción en unas condiciones de calidad óptimas para poder comercializar, eso ya no ha sido tan fácil. Las plantas de verano pues las tienes hasta septiembre, octubre, incluso noviembre, pero las de invierno tienes que ponerlas en julio, primeros de agosto, ahí va, aquí en mi zona. También importantísimo, zonas de riego con sectores específicos según las necesidades hídricas de la planta. No pongas una cebolla de guardar al lado de los tomates con unos aspersores que vaya para todo igual, porque esas cebollas las vas a tener que secar y el tomate va a seguir necesitando agua, entonces no te va a permitir sacar esas cebollas con un bajo nivel de humedad. Todavía no controlo suficiente el huerto. Yo vengo de una ciudad, vengo de Salamanca. Yo he visto el huerto pues un poco por encima del de mi abuelo, pero yo no he estado dedicándome a esto antes. Me meto aquí, me empiezo a dedicar, empiezo a investigar, a meter la pata y cuando lo tenga bien controlado, pues después del huerto vienen las gallinas. Cuando eliges la planta que está mejor, cuando eliges el fruto que está mejor, el más bonito, ese ya queda para semilla. Cuando sabes que esa planta del siguiente año es de tu semilla propia de la anterior, la que tú has elegido, la que más te ha gustado, la que mejor se ha comportado a tu suelo, la que no ha tenido esa enfermedad, la que ha tenido el tallo más gordo, la que mejor te ha sabido, esa planta es la que has querido y ese fruto es el que has buscado, y esas semillas luego las seleccionamos hasta 4 veces incluso a veces. Tenemos nuestro propio banco de semilla tradicional certificado con el CAECIL. Eso para mí es un orgullo. Y tener las plantas cuando sabes que te estás comiendo la que está adaptada a tu suelo y a tu gusto, eso es muy bueno, porque eso sí que es soberanía alimentaria.
No tengo que comprar esa semilla otro año, no tengo que comprar ese plantel otro año. Ya lo genero yo, ya cierro el ciclo de vida de la planta. El tiempo es más valioso que, que ningún otro factor en esta ecuación. Necesitamos ese tiempo de comercializar los productos. Si no, en 4 días te has quedado sin producto. Con las óptimas condiciones para comercializar, a lo mejor en tu casa lo puedes aprovechar. El sector primario necesita el sector secundario, que es la transformación de los productos que se sacan. Si el agricultor de cercanía está haciendo un buen servicio, está haciendo una comercialización, es sector terciario. Entonces ya hace el primario y el terciario, sin intermediarios, siempre a cliente final, quiero decir. Si haces tu transformación, ya tienes primario, secundario y terciario. Has cerrado el ciclo económico. Eso es básico. Es una pena que la mayoría no se está dando cuenta que es imprescindible que tengamos bien valorados a los agricultores de cercanía. Si esas empresas no se mantienen y surge otro problema de huelga de transportes o de COVID o cualquiera de estos problemas, si nosotros no podemos mantenernos porque no podemos sacar bien las verduras, puede llegar un momento de mucho caos. Me como una ensalada de tomate todos los días. Me como las acelgas más frescas. Me como las espinacas más frescas. A veces nos comemos las cosas que tienen algunos toques, algunas cosas que no se las damos a los clientes porque el aspecto de la apariencia no admiten que haya esa apariencia. Entonces, digo, siempre la que es la mayoría, ¿vale? Hay personas que las queremos mucho porque siempre nos están diciendo que le podemos dar lo que salga de la huerta tal y como sale, que lo admiten la naturaleza tal y como es, igual que nosotros, y que van a comprar al mismo precio esas verduras. O nos comemos las que tienen esos desperfectos, pero a veces también nos damos un lujazo. Y me como la más bonita. Era la más bella de todas. Quieren vender tu lindo cuerpo. Perdónalos porque no saben que están buscando poder en vez de amor. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes y Corta. Que me tenía que aguantar la lágrima 2 veces. piedra, laguna de agua, semilla, raíz, tallo y flor. ¿Cómo puede ser que el humano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga? Honra la tierra, reza al cielo, ama a tus hermanos, levanta el pecho.